noches. Hoy por fin subo vídeo después de una semanita. Pensaba que iba a subirlo antes, pero se me ha complicado la cosa. He tenido al niño malo y no he podido subir nada. He estado cuidándolo, así que voy a empezar con el vídeo que les dije la semana pasada, que era de cómo empecé yo a ahorrar, ¿vale? Realmente cómo empecé a ahorrar yo. La verdad que mi forma de ahorrar fue muy sencilla. Yo creo que como todo el mundo. Yo separaba el dinero, realmente no ahorraba para las cosas diarias, más bien ahorraba para tener los detallitos de Navidad, las cositas de cumpleaños, si tenía algo importante, alguna boda, alguna celebración, era más bien temas para regalos. O sea, yo hacía mis ahorros en temas de regalos, sobre todo, y cumpleaños y demás. Si quería hacer las vacaciones también ahorraba, ¿vale? Pero por ejemplo para temas de presupuestos no me hacía de súper ni cosas de esas, no me hacía presupuestos de otro tipo de ahorros, sino simplemente eran esos, más que nada. Yo comencé haciéndolo así, ¿vale? Esto realmente era un sobre de fotos. Yo tenía aquí, de hecho lo corté, tenía sus agujeritos para álbum de fotos, eran de estos para meter en álbumes de anillas, y yo lo corté y yo utilizaba esto que vean aquí, una pegatina que está ahora mismo estropeada, porque yo la quité en el momento que dejé de hacerlo. Yo aquí ponía para qué era, por ejemplo, regalos, cumples. Ponía aquí a la persona a los que le iba a ahorrar y la cantidad que iba a ahorrar por persona, ¿vale? Yo iba metiendo el dinero aquí, iba haciendo el ahorro como si fuera un sobre y lo iba metiendo aquí. Entonces, cuando llegaba al máximo de la persona o de las personas, si eran de varias personas, yo cogía un post-it, lo doblaba, le ponía el nombre de la persona y lo pasaba al lado a esta parte, ¿vale? Y aquí eran los que estaban completos, ¿vale? Tenían su post-it con la persona, y si yo iba a ahorrar 50 euros para un regalo, le ponía a la persona los 50 euros, le ponía el nombre, lo doblaba y ponía los 50 euros. Luego llegaba otra persona que también terminaba de ahorrar, lo completaba y eran 150, pues lo mismo. Yo tenía este tipo de sobres, lo tenía para varias cosas, para las vacaciones, para los regalos de cumpleaños, para los detalles de Navidad, para la cena de Navidad. Yo tenía varios de estos y hacía exactamente lo mismo. Apuntaba aquí lo que era, la cantidad, lo que iba, lo ponía aquí. Lo único que esta sí pude quitar la pegatina entera, no se rompió, pero yo ponía aquí el prorrateo del tiempo, los meses que quería llegar al ahorro, y iban metiendo pues eso, el dinero aquí, y luego lo volví otra vez a poner aquí lo que ya iba completando. Y luego esto lo ponía en un sobre de este tipo. Yo cogía todo eso, todos los que tenía, los cogía y los metía aquí dentro, ¿vale? En este tipo de sobre. Y con eso empecé yo el tema del ahorro, ¿vale? Lo hacía con este tipo de forma de hacerlo. Yo lo hacía así. Luego ya comencé a hacerlo como si fueran sobres, pero los sobres los hacía yo. Entonces empecé a hacerlos así, ¿vale?
en vez de hacerlo, de meterlo aquí, lo metí aquí. El sobre que metía esto, eran varios sobres, porque yo lo tenía diferenciado por Navidad, mensual, todo esto era igual que lo tengo ahora en las carpetas. Ponía aquí la cantidad que quería, el máximo que quería hacer, y lo iba poniendo aquí, ¿vale? Luego, cuando quise hacerlo para las carpetas, me di cuenta, cuando ya compré carpetas, me di cuenta que esto era muy grande, porque yo lo iba poniendo así, ¿vale? Pero me di cuenta de que eran muy grandes, entonces por eso volví a rehacerlos en su momento, cuando ya me compré las carpetas, pero que fue bastante más adelante, y ya los hice así, ¿vale? Para meterlos dentro del sobre, ¿vale? Pero antes de eso estuve tiempo con estos, así metía aquí el dinero de la manera tal, ponía por aquí detrás la cantidad que iba pagando y luego ponía lo que mandaba la cartera, lo ponía aquí y luego ya dejé de hacerlo así porque me empecé a comprar lo que son las carpetitas. Pero yo las carpetitas empecé con ellas en octubre. No, mentira. En noviembre, diciembre del año pasado. No, en diciembre. Creo que fue. No me acuerdo exactamente la fecha, pero fue el año pasado. Yo empecé con el esto de sobres, con esto, en octubre. Con este tipo de sobre empecé en octubre. Pero ya cuando me compré las carpetas, que creo que fue en noviembre o en diciembre me parece, ya lo cambié porque vi que no me valían porque eran muy grandes, son bastante grandes. Pues ya no me valían y lo ponía, empecé a hacerlos así, en estas. Estas las iba poniendo en bolsitas como las que le enseñé antes y yo ponía arriba de la bolsa, ponía la etiqueta. Os voy a enseñar una etiqueta que no llegue a pegar. Yo, por ejemplo, esta, ¿vale? Imprevisto, ¿vale? Ponía una carpeta con una bolsa con esta etiqueta, ¿vale? Y la ponía en la bolsa y todo lo que era de imprevisto lo ponía en esa bolsa. Todo lo que era mensual lo ponía en otra bolsa. Luego lo que era de ahorro anuales, que eran los de ITV, este tipo, ITV, seguro de deceso, todo esto lo ponía en otra bolsita con cremallera. Y tenía como 4 bolsitas de esas, ¿vale? Y con todos los sobrecitos dentro, según pues la mensualidad, regalos ahorros, ahorros, era los de ahorro, por ejemplo, era, a ver, este era de amor, este también, este era anual, este era anual, este no, este era anual, este era ahorro, este era ahorro, este era ahorro, plan de emergencia, fondo de tranquilidad. Estas eran ahorros, pero no lo tenía como ahorro de... Esto ya era como disfrute. Le llamaba el sobre, le llamaba disfrute, ¿vale? Y luego al otro era regalos, que era estos de cumpleaños, ¿vale? Y estos de colegio y de salud y demás, lo tenía como... Ay, no me acuerdo cómo lo había puesto, pero... Un sobre para esto, para salud, no me acuerdo. El de salud, el de hogar, esto no. El de mi coche, esto era el colegio.
San Valentín, la Navidad era de disfrute, esto era de esto era de ahorro y esto era de aquí, ¿vale? Y luego tenía cumpleaños de familia, tengo más carpetas, pero no las tengo aquí, ¿vale? Los cumpleaños de familia yo los tenía separados con los nombres de las personas, en vez de tener cumpleaños de tal, yo tenía, bueno, las tengo en la carpeta, son el nombre de las personas a las que le iba a hacer el regalo y con la cantidad, ¿vale? Vale, luego esto yo sé que la gente, por ejemplo, en el tema de ahorro, yo he añadido muchísimas, por eso tengo muchísimas carpetas, porque yo he añadido muchísimos sobres más, ¿vale? Entonces tengo ahora muchísimas carpetas con muchísima cantidad de sobres, que no quiere decir que los llene todos, porque no los lleno todos ni de broma, ¿vale? Pero los tengo porque yo cuando voy viendo que voy necesitando, pues voy llenando un poquito, aunque sea 5 euros, pero lo voy llenando, ¿vale? Yo en ahorro tengo, mi pequeño millonario, es que yo le tengo una cuenta a mi pequeño, ¿vale? Por si en algún momento quiere ir a la universidad o lo que sea, mi niño tiene 7 años, es decir, que tengo años por delante para tal, pero estos 1.200 euros los tenía como lo anual, ¿vale? Quería anualmente ahorrar 1.200 euros, ¿vale? Pero que todos los años 1.200 euros. No quiere decir que le vaya a ahorrar solo 1.200 euros, pero era mi tope, 1.200 euros al año, ¿vale? Porque mi niño tiene 7 años, entonces todavía tengo bastantes años por delante. Y este era de mi pequeño millonario, ¿vale? Y lo tengo porque él le gusta llamarse millonario, entonces por eso le tengo mi pequeño millonario, ¿vale? Luego, la gente pone que el plan de emergencia o el fondo de emergencia y el fondo de tranquilidad realmente para la gente es exactamente lo mismo, o es fondo de emergencia o fondo de tranquilidad. En mi caso, esto ha subido, ¿vale? El fondo de tranquilidad ya no lo tengo en esta cantidad. Mi fondo de tranquilidad ahora quiero que sea de 6.000 euros, que no los tengo, pero quiero que sea. Y mi fondo de emergencia quiero que sea de 3.000 euros, ¿vale? Yo los tengo por separado, ¿vale? Para mí, el fondo de emergencia son los 3.000 euros para cuando tengo realmente algo que es un imprevisto muy de tocho que no me esperaba. Por ejemplo, de repente mi coche se me rompe y me va a costar 1.000 euros. 1.000 euros que yo tengo eso de mantenimiento de coche, pero no me llega. Por ejemplo, yo tengo de mantenimiento de coche, mi ahorro personalmente quiero que sea de 750 euros. Y ¿vale? Pensando en que mi coche está nuevo, mi coche no es un coche viejo, entonces yo sé que me puedo ir gastando 100 euros, 200 euros, 300 euros, como mucho en una reparación, ¿vale? O si de repente lo quiero hacer un mantenimiento o lo que sea, pues sé que puede ser a lo mejor, no sé, 500 euros, ¿vale? Por alguna pieza así que se me haya complicado. Pero sé o entiendo que no voy a tener grandes, a no ser que haya algún, yo que sé, por lo que sea, tengo un imprevisto con el coche y me va a salir 1.500 euros, ¿vale? Pues yo asumiría los 750 euros que quiero, que no tengo todavía, pero de mantenimiento de coche, y cogería el plan del fondo de emergencia, ¿vale? Que aquí le tengo plan, pero ya cambié el nombre en la carpeta, se llama fondo de emergencia. Y para eso yo quiero el fondo de emergencia, ¿vale? Eso es para lo que yo quiero el fondo de emergencia. En cambio, para mí, el fondo de tranquilidad, que son los 6.000 euros, es para si en algún momento, por lo que sea, yo no puedo cobrar, ¿vale? Yo no puedo cobrar, por lo que sea, no me entra la cantidad que yo tengo de gastos
domiciliados y mensuales que suelo tener, y ese mes, si yo voy cobrando unos 1.700 euros, yo ese mes no cobro los 1.700 euros, ¿vale? Entonces yo no voy a ir al fondo de emergencia, ¿vale? Porque esto yo lo quiero para imprevistos de emergencia. Yo voy a ir al fondo de tranquilidad, ¿vale? Por eso quiero hacer 6.000 euros. Porque iría a coger esa mensualidad que yo ese mes no he cobrado, que no me llegan los pagos o que necesito la cantidad de pagos que necesito, la mensualidad que necesito, iría al fondo de tranquilidad y lo cogería de ahí, ¿vale? Por eso yo los tengo, yo sé que la gente lo hace como que el fondo de tranquilidad y el fondo de emergencia es lo mismo, lo suelo hacer así. Yo no, yo el fondo de tranquilidad lo quiero para eso y el fondo de emergencia lo quiero para otro. Luego tengo la herencia de mis niños, ¿vale? Yo sé que esto no lo suele tener mucha gente o no lo piensan y tal. Yo, para desgracia, mi padre falleció el año pasado y fuimos conscientes de la cantidad de dinero que hay que mover para arreglar cuando un ser querido se te va, ¿vale? Y yo, el día que me vaya, yo quiero que mis hijos no tengan que gastarse un dinero que a lo mejor no tienen, porque no se van a esperar. Es muy raro que te esperes un fallecimiento de alguien, sobre todo imaginando que sea de imprevisto, que no sea una enfermedad larga, que no esperas. Entonces, no vas a ahorrar la cantidad de dinero que necesitas para una herencia. Es decir, para arreglar notario, registros, plusvalías. Es un rollo que la gente que haya tenido un fallecimiento cercano y haya tenido que heredar o haya podido heredar, hay mucha gente que no puede hacerse cargo de lo que le dejan porque no tienen el dinero para poder asumir la herencia, ¿vale? Y si hay alguna deuda, por lo que sea, Dios no lo quiera, que yo me vaya y todavía quede una deuda de algo muy puntual, porque yo intento que todo quede sin deuda. Pero claro, imagínense que yo me muero mañana y yo mañana tengo un préstamo. Y es un préstamo que a lo mejor al ser personal no va con seguros de vida ni nada de estas cosas. Entonces se van a quedar pagando un préstamo porque no te lo perdonan, el banco no te perdona ese tipo de cosas, y mis hijos se van a tener que quedar pagando un préstamo que ni es de ellos ni tienen, porque no tienen ese dinero. Entonces, para esto es para lo que yo quiero este sobre, ¿vale? Entonces, yo estoy intentando ahorrar, me he puesto una cantidad grande, pero también me he puesto, yo espero no morirme de aquí a muy poco tiempo, a lo mejor tengo 47 años, yo espero que me queden muchos años por delante y a lo mejor en vez de 20, si veo que tengo más años por delante y los he ahorrado, pues sumaré y subiré la cantidad y no serán 20, serán más. Pero yo quiero que mis hijos tengan el dinero suficiente para poder heredar y coger las cosas que yo les pueda dejar cuando me vaya. Yo sé que hay mucha gente que hace donaciones y todo eso, pero es que te sacan un dineral por las donaciones y al final pagas la donación y pagas notario igual y cuando heredas tienes que pagar también para otro tipo de cosas, como son tema del banco. Entonces tienes que pagar con el notario, tienes que ir al notario igual, ¿vale?
tienes que hacer unas cosas ahí complicadas que igualmente las vas a tener que hacer. Entonces, mi pensamiento es hacer testamento, pero las donaciones no creo que las haga, entonces sí quiero que tengan un dinero para heredar. Perdón por el rollo, pero creo que para que entiendan mi esto. Y luego las reformas del hogar. Yo aquí puse 1.500 euros, pero también no es esta cantidad, es más, ¿vale? Porque yo al principio las reformas las puse en plan cosas sencillas de la casa, pero ahora estoy intentando ahorrar para si me compro en algún momento una casa. Yo tengo mi propia casa, pero yo quiero comprarme una casa terrera, porque yo vivo en un ático, y yo quiero comprarme una casa terrera. Entonces, mi idea es que en la mayoría de las casas, para que no te salgan un millón de euros, tienes que reformar algo o tienes que tal. Entonces, yo ya estoy ahorrando para eso y para la casa y para muchas otras cosas. Y así es como lo tenía yo antes, ¿vale? Ahora yo lo tengo así, es decir, lo hice con este tal, lo ves, tengo muchísimos sobres, yo tengo sobres prácticamente para un montón de cosas, ¿vale? Para muchísimas cosas, ¿vale? No quiere decir que los llene todos los meses, porque hay meses que no lleno ninguno, ninguno quiero decir porque yo las carpetas me las he dividido en la mensual, la de necesidad, la anual, la de obligación, la de capricho, la de deseo, la de regalos y la de regalos Navidad, ¿vale? Entonces, ¿son muchísimas? Sí. ¿Pongo en todos los meses? No. Pero dependiendo de cada mes voy viendo en qué puedo poner y yo hago retos y lo que me sobra pues también lo asocio a las carpetas, sobre todo de deseos, caprichos y regalos, ¿vale? Yo a las que intento poner todos los meses algo, pero que no llego a todo, pero es en la mensual, en las necesidades, en la anual y algunas veces en la de obligaciones, que cuando llego, pero intento con los retos llegar a capricho y a deseo. Pero eso ya se ha alargado mucho el vídeo, entonces ya se los enseñaré en el próximo vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Yo, por ejemplo, antes tenía esto también, como no tenía carpetas, tenía esto, ¿vale? Me creé como unas plantillas en las que yo iba poniendo pues todo el dinero, ¿vale? Lo que quería poner en cada mes, lo que tal, y luego las iba borrando, ¿vale? Luego las borraba. Aquí era el ahorro que llevaba al banco, aquí eran los ingresos, aquí eran los ahorros pero que tenía en efectivo. Luego aquí eran los de los anuales, aquí con los prorrateados y todo eso. Aquí tenía el tema de los regalos de Navidad. Uy, perdón, esto no es. Luego aquí tenía en diciembre los gastos. Yo lo tenía separado como la carpeta de mis tesoros, que son las cosas que le tenía yo para mis hijos, que eran cumpleaños, para mi pequeño millonario, la ropa, el tema de colegio. Ahora ya no lo tengo así, pero en aquel momento sí. Aquí tenía las mensualidades, que esto era lo que ponía todos los meses sí o sí en la carpeta, que era lo que me iba a gastar de efectivo cada mes. Luego aquí tenía los ahorros. Yo tenía como una eso de coche, lo que le digo de los estos de... Yo tenía una carpeta de coche y pues ponía esto, el mantenimiento del coche, la ITV, el seguro del coche, todo lo ponía así. Ahora lo tengo diferente porque ahora no lo tengo separado por coche, por amor, por mis tesoros, lo tengo separado por mensual,
necesidades anual, lo tengo de otra manera, pero ya se los enseñaré. Y esta era de amor y disfrute, que era donde tenía el tema de las vacaciones, el tema de los aniversarios, de el cumpleaños de mi pareja, de mi marido. Luego aquí tenía el de la mensualidad, pero este era el domiciliado, ¿vale? Porque aquí lo que tenía era el efectivo, pero aquí tenía el domiciliado, ¿vale? Luego, aquí aquí fue ya, empecé a cambiar y ya empecé a poner lo de los regalos separados. Aquí, aquí estaban los domiciliados, lo que yo compraba de manera domiciliada, que lo tengo en el banco, la de deseo, bueno, en fin, que yo lo tenía así en la sobrecita, ¿vale? Y ahora lo tengo de otra manera, pero ya eso se lo enseñaré en el próximo vídeo. Espero que les haya gustado. Estoy pensando que ya debería empezar a encender las velitas, así que ya en el próximo vídeo las encenderé. Y espero que les haya gustado el vídeo, que si les ha gustado le den un me gusta, se suscriban al canal. Si quieren comentarme algo de qué les parece o de ustedes si lo hubieran hecho de otra manera al principio, qué les parece como los sobres que tuve en su momento, como empecé, pues ya me van contando. Así que nada, me despido, un beso a todos y hasta el próximo vídeo. Chao.